el curso de prueba que todos tienen cargado, voy a compartir escritorio. Ya, el curso de prueba si se fijan, tiene algunos ejemplos, la imagen que los invita a practicar y no tiene nada más porque llega ahí, este espacio para práctica tuya y no tiene nada más. Este tiene estos adicionales porque yo he estado ejercitando con ustedes. Este es un curso que todavía no le he asignado a nadie. En el momento en que termine la capacitación, yo voy a borrar todos estos ejemplos y se lo voy a asignar a aquellos que me hayan faltado incorporar a cursos de práctica, ¿ya? Pero efectivamente llega hasta aquí, hasta donde dice este espacio de práctica para ti. Entonces, cuando ustedes activen la edición, les va a permitir, va a aparecer el comando de añadir actividad, le van a aparecer más temas y van a poder ir jugando con la herramienta. ¿Sí? ¿Respondida la consulta, Lidia? Perfecto. Bien, vamos al último tramo. A ver, espérenme, aquí antes de seguir. Wow, larga la pregunta. A ver, me dice, tengo 3 consultas. A ver, la primera es que si existe algún formato de estatuto para entregarle a los estudiantes. Yo estoy dando cátedras de biología, entonces no me manejo con respecto a esas formalidades. Ya, mira, yo sé que hay un equipo técnico que está generando una batería de insumos que van a llegar a ustedes. ¿Ya? Yo voy a levantarle el requerimiento. Este grupo lo lidera Mónica Ursúa, la directora de docencia, en el cual yo también participo. Yo tengo formatos que he ido ordenando, estableciendo en las distintas instituciones en las cuales doy clases de posgrado en formato full online y Blended Learning, pero creo que lo ideal y lo correcto es trasladar el requerimiento y que ellos en los insumos que les van a hacer llegar, que son recomendaciones de actividades y que tiene que ver con el modelo educativo, se incorpore este formulario de estatutos para que ellos puedan generar sus propias reglas y establecer y constituir sus equipos de trabajo. ¿Ya? Segunda pregunta. Yo tengo 2 actividades con evaluación en el aula, ¿ya? Pero utilicé la escala chilena de notas. ¿Puedo cambiar la escala una vez que haya finalizado las actividades? Se puede, sí, se puede. Puede que se vean alterados si es que ya calificaste, pero sí se puede. O sea, puede que tú hayas generado la actividad. No es lo más recomendable estarla cambiando, pero si no has calificado no debiera ser problema. En el caso de que el profesor tenga problemas de conexión, yo creo que eso me estás planteando en términos de que eh, el internet te esté fallando. No, esa es la duda, Julia. ¿O tienes problemas de equipo? O sea, tenga problemas de equipo el docente. Son buenas las preguntas porque eh, seguramente que se las van a hacer a ustedes también.
Ah, ya. Esa es una pregunta que creo que es importante. Cada sede tiene un líder de equipo de superusuarios, ¿ya? En el caso de Santiago, déjame ver quién es, porque esa es una pregunta que hay que levantar, que yo no te puedo responder. Déjame ver si ya me lo planteó o no. Mira, yo no tengo muy claro quién es la persona aún, eh, pero me parece que sí, yo creo que ahí lo van a informar seguramente desde la dirección, ¿ya? De todas formas, voy a tratar de consultarlo. Yo generalmente mando un mail terminada la capacitación, recordando que tienen estos dos espacios, y a ver si a esa altura ya tengo claridad, les comparto la información, porque, claro, efectivamente el tema de los equipos eh, es un área no menor, pero desconozco cuál vaya a ser la medida que se tome respecto de si se puede o no solicitar un apoyo, ¿ya? Lo voy a consultar eh, y se los planteo. Bien, seguimos entonces. Si no hay otras consultas, bien. Nos queda la última parte. En esta ocasión vamos a revisar el cuestionario, ¿ya? El cuestionario, que es una herramienta que es muy útil por la rapidez que implica la revisión, digamos, pero obviamente trae aparejado otros requerimientos, como es eh, los relativos a la elaboración. Es ahí donde tenemos que invertir, ¿no es cierto?, mucho tiempo, ¿ya? Eh, yo aquí me voy a detener un poco en la parte pedagógica, ¿ya? Y de ahí el apellido del área que dirijo, ¿no? Es informática educativa. Nuestra función es ir dando siempre la mirada eh, más, más de lo educativo, el proceso de enseñanza, más que de lo instrumental. La herramienta cuestionario es una herramienta que generalmente es bastante desestimada como herramienta de evaluación, y esa desestimación tiene mucho que ver con la mala formulación que se hace del cuestionario. Eh, ese cuestionario, ¿no es cierto?, para que realmente tenga una implicancia y un real reflejo del proceso educativo de nuestros estudiantes, tiene que estar formulado taxonómicamente por niveles altos de competencia, ¿ya? Eso significa que si vamos a hacer un cuestionario en donde nos estemos dedicando a preguntar cosas que son de nivel básico, es decir,
de conocimiento, incluso los más básicos cercanos a entre el límite entre el conocimiento y la comprensión, lo más probable es que ese cuestionario no tenga un real impacto ni tampoco refleje mayormente los procesos que necesitamos trasladar hacia nuestros estudiantes. Lo segundo que debemos tener presente es que nosotros tenemos un programa de asignatura y ese programa de asignatura tiene que reflejarse en la construcción de las evaluaciones. Hay una serie de criterios de evaluación que son los que tenemos que siempre llevar a nuestra retina cuando formulamos foro, tarea, cuestionario. La actividad que vayamos a desarrollar tiene que ir en consonancia con ello. Ahora bien, ¿cómo configuramos este cuestionario? Preguntas de aplicación, ¿ya? Principalmente podemos incluso generar un caso y a partir de ese caso generar una serie de preguntas que impliquen realmente que el estudiante, por mucho que tenga los apuntes, no sea un tema el que conteste el cuestionario. ¿Ya? Eso por un lado. El resto tiene que ver con configuración, que es lo que vamos a ver hoy día. Y tal vez la menor dificultad va a estar en lo instrumental. Nuestro mayor desafío va a estar en formular adecuadamente estas preguntas. Vamos por ello. Estando en nuestro curso de prueba nuevamente, aquí vamos a, y teniendo activada la edición, vamos a añadir una actividad o un recurso y nos vamos a ir a cuestionario. En cuestionario vamos a agregar, ¿ya? Vamos a poner aquí, igual como lo pusimos con lo otro, que es un ejemplo, cuestionario, ejemplo o de prueba, como quieran. Aquí le damos las instrucciones, ¿no es cierto? Estimado estudiante, y le damos todas las indicaciones. Aquí es importante también indicarle al estudiante, a pesar de que en la página después vamos a ver que se ve, pero es bueno indicarle aquí al estudiante todos los requerimientos, es decir, qué es lo que debiera leer, revisar antes de ir a este cuestionario. También es importante decirle al estudiante aquí cuál es el tiempo y la cantidad de intentos que va a poder tener. La cantidad de intentos que va a poder tener va a depender directamente de las definiciones educativas que usted establezca. Porque si el cuestionario es una actividad que usted ha definido como un proceso formativo, podría tener tantas oportunidades de rendirlo como veces el estudiante quiera ponerse el desafío de contestar este cuestionario, ¿ya? Si el cuestionario es una actividad que es calificada, en ese caso, ¿no es cierto? Ahí vamos a tener que definir nosotros también respecto de esta definición evaluativa que nos hemos establecido, porque podríamos establecernos la posibilidad de 2 o 3 intentos y la plataforma nos permite establecer que por cada intento el alumno vaya, ¿no es cierto?, recibiendo menor puntaje, ¿ya? Y en cierta forma es como castigar el dar más intentos. Eso puede ser una posibilidad, pero insisto, como lo miremos, es un tema que tienen que definir ustedes como docentes en función de los criterios de evaluación establecidos por su programa, por el aprendizaje esperado al cual tributan y obviamente, ¿no es cierto?, en función del principio evaluativo que se han establecido. Dicho eso, entonces seguimos. El cuestionario, una de sus ventajas, ¿no es cierto?, es que nosotros podemos programarlo. Y al programarlo, obviamente nosotros lo que hacemos es decir entre qué días puede contestarlo. El que lo dejemos abierto a días
no es un inconveniente si sabemos programarlo. ¿Ya? Hay algunos que prefieren y que ahí hoy día, dada la contingencia y el problema, ¿no es cierto?, de infraestructura tecnológica que tiene el país y el mundo hoy día, porque estamos todos volcados al tema de Internet, también creo que una muy buena recomendación sería que lo pongan disponible en el tiempo de la asignatura que ustedes van a rendir con los estudiantes, porque ahí ya se van acotando las posibilidades de que estén todos conectados en ese tiempo. O en su defecto, ¿no es cierto?, si lo acuerdan con su curso y así queda establecido, que tengan respaldo para que después nadie vaya a decir, el profesor en forma arbitraria dijo que los cuestionarios se contestaban, no sé, a las 10 de la noche y resulta que usted eso lo acordó con los estudiantes, bueno, usted tendrá los respaldos donde dice y consultó y ellos le dijeron que preferían en ese horario. Ok, estableció eso, pone día y hora en que se va a habilitar. Una pregunta importante es, ¿qué va a pasar cuando se termina el tiempo? ¿Ya? Porque el cuestionario se abre y se cierra en un horario. Y aquí hay una pregunta que dice, cuando el tiempo ha terminado, ¿qué pasa con el envío? ¿Ya? Hoy por hoy el sistema establece que el envío se realiza automáticamente, porque antes, por definición, lo que pasaba es que el envío lo hacía el estudiante, ¿ya? Entonces, lo que pasaba es que si se le terminaba el plazo, él no alcanzaba a mandar el trabajo, o sea, el cuestionario, y el cuestionario quedaba ahí en un loop permanente. Entonces acá el envío se realiza automáticamente. Luego viene el proceso de calificación, y en el proceso de calificación ahí va a depender mucho de lo que les estaba diciendo. Un intento, varios intentos, dejemos el estándar, que lo va a dar una vez porque es un proceso calificado. Ya, lo va a dar un intento, entonces no hay más opciones. Esquema. Ya, en el esquema lo que nos va a decir es cómo se va a ver el cuestionario, ¿ya? Cómo, si se va a alargar en varias páginas, si se va a ver hacia abajo todas las preguntas en una sola o solo cada pregunta. Sugerencia, una pregunta por página, ¿ya? Porque si la dejamos toda, corremos el riesgo que el alumno me capture pantalla y eso obviamente lo empiece a compartir. ¿Ya? Entonces, una pregunta. Y luego nos dice, ojo, aquí hay una pregunta. ¿Cómo quieres que navegue esto? Porque es una pregunta, pero ¿cómo va a ser el cuestionario? ¿Libremente o secuencialmente? Eso es una pregunta importante. Libremente puedo ir y venir, ¿ya? Es como cuando uno hacía la prueba de selección universitaria o prueba de actitud académica, según los años que tengamos, y uno iba contestando algunas y iba dejando otras más difíciles, y después iba, bueno, eso es libremente. Ahora, si queremos que vaya secuencialmente, es decir, hizo esta, después siguió a la siguiente y después no puede volver hacia atrás, bueno, en ese caso, secuencialmente, ¿ya? Cuando ya hemos establecido el esquema, nos vamos al comportamiento de las preguntas, ¿ya? Y el sistema nos permite, ¿ya?, barajar las respuestas, ¿ya? Pero debemos tener presente que si barajamos las respuestas, es decir, las alternativas que vamos a poner en el cuestionario, no podemos poner alternativas que se condicionen a otras, ¿ya? Me explico. Si yo puse todas las anteriores y el sistema las va a barajar, las va a desordenar, me puede quedar todas las anteriores en A o en B y no tiene ni un sentido. Me puede quedar ninguna de las anteriores en A y tampoco tendría sentido. Entonces, desde esa perspectiva, si yo voy por la opción, ¿ya?, de que las alternativas se desordenen, tengo que invertir tiempo en que no hay alternativas que dependan de otras. De lo contrario, le tendré que decir
que no. ¿Ya? Comportamiento de las preguntas, ¿ya? El comportamiento de las preguntas, el ideal es que sea la retroalimentación diferida. La retroalimentación diferida significa que va a poder ver cómo les fue y cuáles son las retroalimentaciones que usted estableció para recibir del cuestionario rendido, solo después de que haya terminado el proceso de rendición. ¿Ya? Esos son elementos, ahí si usted juega con la herramienta está la explicación de cómo interactuar con las preguntas del cuestionario y obviamente seleccionará y hará los juegos que estime pertinentes. Respecto de la iba en esquema, comportamiento de las preguntas diferidas, sí, opciones de revisión. Esto es sumamente importante, ¿ya? Y aquí yo he visto varios videos dando vueltas y tienen un error conceptual que necesito aclararle. Ya, por definición, la revisión está dada inmediatamente después de cada intento. Yo les sugiero que esto lo saquen, ¿ya? Lo saquen. ¿Por qué? Porque siempre hay alumnos generosos que dan el cuestionario solo al principio y ese va tratando de soplar las preguntas para el resto. Desde esa perspectiva no es recomendable que lo dejen visible, sino hasta que se terminó de rendir el cuestionario. Terminó el horario y el día en que yo establecí y ahí recién se puede saber cómo le fue a todo el curso. Y para eso entonces tengo que sacar todos los clics que hay y dejo solo el último, después de cerrar el cuestionario. Después de cerrar el cuestionario veo el intento. Después de cerrar el cuestionario sé cuáles son correctas, cuántos puntos tengo, cuál es la retroalimentación específica y general, cuál es la respuesta correcta y cuál es la retroalimentación global que voy a recibir. Luego que ya he establecido las opciones de revisión, nos vamos a la apariencia. Si es que quiere o no que aparezca la imagen del estudiante, por ejemplo, si es que quiero saber si esa era él. A veces no ayuda mucho todavía porque esto no es una captura real como lo hacen algunas universidades que le piden que cuando esté dando la prueba haga videoconferencia y se grabe capturando el escritorio, que esa podría ser una opción si es que ustedes quieren verificar la identidad de quien rinde el cuestionario, ¿ya? Hay universidades chilenas que lo que solicitan cuando se contesta el cuestionario es que cuando estén rindiéndolo, en este caso nosotros TIN, abrieran TIN, una videoconferencia consigo mismo, se grabaran capturando el escritorio, así como yo se lo estoy mostrando a ustedes, y fuera respondiendo el cuestionario. Es una posibilidad, ¿ya? Para saber que soy yo y no hay nadie suplándome las preguntas, las respuestas. ¿Ya? Está esa posibilidad, imagen pequeña, o está la posibilidad que le estoy diciendo. Respecto de los bloques, esta es una muy buena alternativa porque si nosotros damos que sí que se bloqueen, se muestren los bloques durante los intentos, lo que haría, ¿no es cierto?, es permitir que solamente se vea esto, ¿no? Mostrar bloques. Restricción extra en el caso, si nosotros quisiésemos darle posibilidad al estudiante, en particular a unos, para dar un cuestionario. Esta es la parte en que yo les decía que uno puede generar una clave y permitir un intento extra. Entonces aquí la clave usted la puede generar y esa clave se la da al alumno. Esa clave se puede cambiar si tantas veces como usted estime pertinente y lo guarde. Obviamente aquí, si requiere alguna particularidad respecto al navegador, por ejemplo, ventana emergente, si es que quisiera, sobre regularidades, y si es que quiere permitir que el cuestionario
pueda realizarse fuera de línea, usando una aplicación móvil. También estaría ahí la posibilidad, si usted quisiese considerarlo. ¿Ya? Vuelvo a repetir porque alguien me dice, no entiendo mucho el tema de la apariencia. La apariencia tiene que ver con que el estudiante, cuando yo revise, vea la imagen del estudiante. Ahora, esta imagen en realidad es la foto. El problema, eso es lo que yo les decía, yo puedo sentar no sé, a mi vecino a contestar el cuestionario y la foto es la que me da el sistema, que yo he cargado. Entonces no tiene mucho sentido esta opción por ahora, porque no te permite grabarse. Entonces lo que hacen otras instituciones, y como lo bueno a veces se puede copiar porque desde el punto de vista de proctoring, para saber si efectivamente es el estudiante, lo que hacen otras instituciones es solicitar que cuando van a contestar el cuestionario hagan una videoconferencia y se graben. Igual como yo estoy haciendo esta videoconferencia aquí con ustedes, estoy mostrando mi escritorio, me estoy viendo yo, pero contestando el cuestionario, eso lo grabo y te mando la grabación. Entonces yo sé que ese cuestionario lo hiciste tú y que no había nadie ahí soplándote. Eso es lo que hacen algunas universidades para tener total certeza de que ese cuestionario lo contestó ese estudiante, ¿ya? Pero el sistema, ¿qué es lo que te dice? Que te va a poner la imagen, y la imagen es la foto que aparece cargada en la plataforma, ¿ya? Eso es con respecto a la apariencia. Entonces, retroalimentación global. La retroalimentación global es la que me permite dar una retroalimentación cualitativa. Ya nosotros en general estamos acostumbrados a dar retroalimentación cuantitativa, es decir, tuviste tantas buenas, tantas malas y obtuviste, no sé, un 80% del cuestionario bien. Y ese 80% es un 6. Retroalimentación cuantitativa. Pero el sistema nos dice usted también puede dar una retroalimentación cualitativa y que podría ser tan valiosa como cualquier otro proceso. Y para eso, entonces usted puede aquí ir incorporando mensajes para el estudiante, ¿ya? Y esos mensajes usted los va generando en torno a lo que quiera comunicarle. Por ejemplo, yo puedo tener, él me da por defecto el que logró el 100%. Yo podría poner un tramo de 80%. Y ahí la pregunta que a uno le hacen, bueno, ¿y qué pasa si sacó un 81%? Bueno, va a recibir la retroalimentación del de 100, el tramo de ahí hacia arriba. Y acá uno le puede poner felicitaciones, has demostrado, ¿ya? Y ahí un excelente desempeño. En el 80 vas bien, te aconsejo que revises tales y cuales contenidos, y así podríamos ir armando tantos tramos como estimásemos pertinentes. Para una retroalimentación cualitativa, ¿sí? Retroalimentación global. Ajustes comunes del módulo, ¿ya? ¿Cómo va a mostrarlo? Obviamente tiene que estar visible porque si no está visible no tiene ningún sentido. Y esto, si es que está por grupo separado o no, bueno, esta es una evaluación que debiese ser individual, salvo que quisiéramos establecer que hubiesen grupos, pero no tiene mucho sentido. Bien, ajustes de módulo. Restricciones de acceso, bueno, sí, aquí uno podría buscar algunos, si es que estableciera alguna finalización de alguna actividad, si es que tenía que hacer algo en particular, pero si no, no es necesaria la restricción de acceso y él si quiere darle el visto bueno a la actividad. ¿Ya? Repaso rápido. Para hacer un cuestionario, nombre del cuestionario, instrucciones, lo más precisas y claras para el estudiante. Temporalización, tiempo en el cual va a estar disponible para responder la evaluación. Y el tiempo
eso se me había olvidado, el tiempo que le van a dar para responder. Siempre haga el ejercicio usted y dele un delta, porque obviamente usted por su expertise se va a demorar mucho menos que el estudiante, pero trate de buscar un término medio que no sea ni mucho ni poco para que pueda contestar adecuadamente el cuestionario. Y por defecto, ¿no es cierto?, que el envío sea automático. Cantidad de intentos respecto de la calificación. Esquema, cómo van a aparecer las preguntas y cómo lo voy a navegar. Libre o secuencial. Libre, voy y vuelvo. Secuencial, contesto esto, veo la siguiente, no puedo volver atrás. Comportamiento de las preguntas. Si quiero que las alternativas se desordenen o no. Si digo que quiero que se desordenen, entonces no puedo poner alternativas que condicionen y que requieren de las anteriores. Retroalimentación, el comportamiento de las preguntas, estamos diciendo que el ideal es que el comportamiento de las preguntas solo tenga la retroalimentación cuando se cierra el cuestionario. Opciones de revisión, dijimos que era fundamental dejar todas las opciones predeterminadas durante el intento, después del intento y terminado el intento, desactivadas, y solo dejamos activada después de cerrar el cuestionario, porque el estudiante podrá el curso completo saber solo cuando se cerró el cuestionario. Es decir, si yo dije que hoy día a las 12:20 se cerraba el cuestionario, son las 12:21, por lo tanto, recién ahora podemos saber todos cómo nos fue. No necesito dejarlas todas sin seleccionar y después volver a configurar el cuestionario, porque si voy y vuelvo a configurar el cuestionario, primero puedo equivocarme en algo y los estudiantes ya han dado la evaluación. Segundo, porque si tengo la posibilidad de trabajar menos, mejor lo configuro al principio y no tengo que volver. Y porque puede ser que entre mil cosas se me olvide activarlo y los alumnos no van a saber cómo les fue. Restricciones extras, esto es para cuando queremos que algunos estudiantes en particular den la evaluación, ya sea porque queremos darle una opción que se le cayó el sistema. ¿Cómo sabemos que se le cayó el sistema? Sugerencia, siempre, y ahí indíquenlo en las instrucciones. Si usted está rindiendo la evaluación y se le cae el internet, tome inmediatamente captura de imagen de lo que pasó en su escritorio y esa imagen mándesela al profesor, que le escriban a ustedes, acompañando la imagen para demostrar que efectivamente se le cayó el sistema, ¿ya? Y solo así, ¿no es cierto?, dar la opción a un nuevo intento. Porque si no, lo que va a pasar es que todos los alumnos van a decir, oiga, ¿sabe qué? A mí se me cayó. No, que se vea, se va a ver la imagen del estudiante cuando lo está rindiendo aquí. Yo este es un perfil general, así que no tengo mi imagen, pero debiera aparecer. Y eso le ayuda a saber que es ese estudiante el que tuvo el inconveniente. Entonces, restricciones extras. Retroalimentación global, cuando queremos dar retroalimentación cualitativa y por lo tanto aquí queremos mandar mensajes. Eso es automático, ¿ya? Y lo selecciona según los tramos que usted ha establecido. El sistema, dependiendo de cómo le fue al estudiante, le va a liberar el tramo que le correspondería. Siempre entendiendo que terminado el tramo, le correspondería, si es 80 el corte, 81 ya recibiría la retroalimentación hacia arriba. Bien, en general entonces ya hemos visto todo, guardamos cambios y mostramos. Y ahí recién empezamos a ingresar las preguntas. De hecho me dice, aún no hay preguntas. Entonces ahora me dice que tengo un intento y se va a cerrar hoy día a las 15 horas, ya, a las 12 horas. Edito el cuestionario. Ahora voy a empezar a agregar las preguntas. Y aquí me dice que puedo agregar una nueva pregunta. Y me aparece una serie de alternativas. Vamos a ir primero por las más típicas, verdadero y falso. Agregamos verdadero y falso. Y aquí hay una cosa que necesito que tengan presente. Mi curso en general se llama CPAV-2098, ¿ok?
que es esto. Si yo lo dejo así, lo que va a pasar es que si hago un nuevo cuestionario para otra unidad, me va a juntar todas las preguntas, porque aquí estoy diciendo que quiero que se guarden esas preguntas para el curso en global. Y yo lo que quiero es que mis preguntas queden alojadas para mi cuestionario. Por lo tanto, tengo que ir a buscar aquí mi cuestionario, que es cuestionario ejemplo. ¿Ya? Vuelvo a repetir. La configuración por defecto que me va a dar el cuestionario cuando ingreso las preguntas es para el curso. Por lo tanto, si yo en mi curso tengo más de un cuestionario, significa que se me van a juntar todas las preguntas. Entonces el problema que voy a tener es que cuando haga el siguiente cuestionario, los alumnos cuando lo vayan a rendir, me van a aparecer las preguntas que ingresé para el cuestionario 2 y las preguntas del cuestionario 1. Como no queremos eso, vamos a ir a la configuración y vamos a buscar la que nosotros hemos generado por el nombre del cuestionario que nosotros creamos. Mi cuestionario se llama ejemplo, por lo tanto, en cuestionario ejemplo, dejo alojadas las preguntas. Nombre de la pregunta. Bueno, yo aquí no me voy a cesear mucho, le vamos a poner P1. Y aquí le vamos a poner pregunta, ¿ya? Las vacaciones de invierno que tanto queremos, invierno, ¿serán en tu casa? Buena pregunta. Si seguimos con el problema sanitario, lo más probable, ¿no es cierto?, es que eso sea verdadero. ¿Ya? Entonces, lo vamos a dejar como falso porque vamos a querer pensar positivamente que a esa altura vamos a estar mejor. Entonces, respuesta correcta, falso. Si la respuesta fuera verdadera, obviamente hacemos clic en verdadero, y aquí lo vamos a dejar como falso. La retroalimentación. Aquí tenemos que escribir qué es lo que queremos que el alumno sepa de por qué esa respuesta, ¿no es cierto? En este caso, retroalimentación para respuesta verdadero, retroalimentación para respuesta falsa. En este caso, el verdadero sería el incorrecto. Entonces, le diríamos... es incorrecto, porque las medidas sanitarias han establecido que a fines de abril se levanta bla, 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 todo el texto, ¿sí? Y para falso es correcto porque según ya está lo que ya dijimos. Si queremos múltiple intento, dejémoslo con un intento para no confundirnos más y terminar luego. Guardamos cambios y nos quedó nuestra primera pregunta. Que te vaya muy bien, Daniela. Ya, tenemos la primera pregunta. Voy a dejar la pregunta, Hernán, en el tintero para cuando terminemos de ver el cuestionario, porque me parece interesante su inquietud. Primera pregunta lista. Agregamos una nueva pregunta. Ya. Vamos a la pregunta de ensayo, que me interesa también incorporarla. Se fijan que, como yo ya definí en la pregunta anterior, que todas las valga la redundancia, preguntas, van a quedar alojadas en cuestionario ejemplo, ¿ya? Aquí me dice que ya tengo una pregunta, porque es la anterior que hice. Esto es el mejor indicador de que estamos dejando alojada correctamente en la categoría que corresponde. Pregunta entonces número 2. Pregunta número 2. ¿Ya? Y dijimos que esta es la de redacción. Entonces aquí podemos poner toda la creatividad, ¿no es cierto?, para ir a un nivel cognitivo mayor. ¿Ya? ¿Qué medidas? Ya, y ahí toda la batería
que podamos generar para que sea una pregunta de nivel cognitivo alto. Recordemos entonces que las preguntas de desarrollo es ahí donde podemos llevar a un nivel de desarrollo mayor al estudiante, podemos ponerle un desafío mucho más importante para esta parte. Recordemos que si hacemos clic en la flecha hacia abajo, nos aparecen otra serie de comandos. Tenemos la posibilidad de grabarle algún audio si es que queremos dejarle algo en particular, ¿ya? Enlaces o cosas por el estilo, incluso un documento si es que quisiésemos que revisar algo. Luego, la puntuación, ¿ya? Generalmente las preguntas de desarrollo son las que llevan el mayor puntaje porque por la complejidad de lo que implica, y una retroalimentación en general, si es que usted quisiese, ¿no es cierto?, utilizar una opción general respecto de la indicación de esta pregunta, aparte de la retroalimentación que le va a poder dar cuando la califique. Si le va a permitir un editor de HTML como este, en donde tenga posibilidades de todas estas cosas, herramientas, se lo sugiero. Si es que necesita requerir que el estudiante ingrese ahí texto, si es que quiere darle una cantidad establecida de líneas, por ejemplo 40 líneas, si es que prefiere en realidad que le adjunte a lo mejor un archivo, porque podría explicar acá un resultado y le pido que lo desarrolle en una hoja manualmente, le tome captura y luego lo acompañe, podría ser, ¿ya? Y ahí entonces si digo que permito que adjunte archivos, ¿ya? ¿Cuántos archivos y de qué tipo? Igual que en el anterior, o lo dejo abierto a todos. Cuando ya he establecido las opciones de respuesta, me voy entonces a la plantilla de respuesta si es que quiero dar una retroalimentación genérica. Y si es que usted quiere dejar alguna información, porque a veces puede que usted genere el cuestionario y otra persona lo vaya a revisar, si es que quiere dejar alguna observación. Si no es así, guardar cambio. Y ahí ya tendríamos la siguiente pregunta. Paso a decir algo en particular y por eso agregué esta pregunta de desarrollo. La pregunta de desarrollo, a diferencia de las preguntas de alternativa, verdadero y falso, respuesta corta, ¿ya? Anidadas, son todas preguntas que se pueden revisar automáticamente por el sistema, ¿no? Porque nosotros estamos diciendo cuál es la correcta y cuál no. En cambio, en las respuestas de redacción, no pueden el sistema revisarlas porque implica leer un texto y calificarlo. Por lo tanto, esas son las únicas preguntas que solo el profesor manualmente tiene que calificar. Vamos a agregar solo una más, que es la pregunta de alternativas, opción múltiple. Nuevamente me dice que ya tengo dos preguntas, por lo tanto esta podría ser mi pregunta 3. Acá el enunciado para la pregunta. Ya estoy menos creativa hasta ahora, pero ustedes imaginen que yo escribí algo interesante, ¿no? La retroalimentación general, si es que queremos dejar alguna retroalimentación en particular. Luego tenemos que decir cómo queremos que nos numeren las alternativas, ¿ya? A, B, C, en minúscula, mayúscula, con numeración, dejémoslo así, por ahora. Y aquí vamos, elección 1. Ya, me voy a ir a Argentina, retroalimentación,
por qué debiera o no debiera. Si debiera ser, entonces le doy 100. Si tiene más de una respuesta, que puede ser, porque aquí me pregunta si hay una o varias respuestas, ¿ya? Si le pongo varias respuestas, puedo a cada una de ellas darle un porcentaje. Si es que tengo 3 y todas valen lo mismo, 33,3. Si una es más importante que las otras, le puedo dar un porcentaje variado, o si hay una sola, 100%, ¿sí? Como en este caso. Ya. Y ahí, ¿no es cierto?, la guardamos. Tenemos nuestras 3 preguntas, tenemos nuestro cuestionario hecho, lo guardamos en la categoría que correspondía, por lo tanto, si ya hemos terminado de hacer nuestro cuestionario, podemos ir al curso, ahí está nuestro cuestionario, ¿ya? Si es que tuviéramos que editar, como en el caso mío, yo dejé la prueba para hoy día y obviamente no es viable responderla, tendría que cambiarlo. Si quiero verla, obviamente puedo ir aquí y ver cómo quedó. No hay gran confusión en eso. Esta es una forma simple de hacer un cuestionario. El cuestionario, ¿no es cierto?, es una herramienta tremendamente interesante para desarrollar, como les decía, y aquí retomo un poquito el tema del proctoring, y la pregunta que me hacía Hernán respecto de la oportunidad del estudiante de buscar información en internet o en su PC. Bueno, Hernán, esa inquietud que tú tienes y que en realidad se preguntan todos quienes van por la opción de resguardar el que sea el estudiante, hay esta alternativa que yo te decía, que es una realidad que se está usando aquí en Chile mucho. Obviamente hay otras fórmulas, pero nuestra universidad y en general muchas universidades no la tienen porque es muy cara, que es el de autentificación, el de elementos de proctoring asociados como plugin a la plataforma que no están, ¿no? En ese caso, creo que la opción más sabia sería esta integración de herramientas que tenemos nosotros, que en otras universidades fueron otras, para no les vamos a hacer publicidad, pero que cumplen la misma función, es decir, pedirle al estudiante que cuando esté respondiendo el cuestionario le genere una videoconferencia, se grabe capturando su escritorio para que nosotros veamos y activando su cámara. Ahora, ojo, esa es una buena medida para saber qué es él, pero tenemos que tener muy claro que eso implica tener una buena cobertura de Internet. Si el estudiante no tiene una buena cobertura de Internet, entre que abre el cuestionario, entre que abre la videoconferencia, se le puede caer y le vamos a generar un estrés innecesario. Tal vez puede ser una muy buena opción si es que es un examen, ¿ya? Porque ahí realmente podemos verificar que el estudiante es quien dice ser, ¿ya? En general, las herramientas funcionan bien, son las más utilizadas, son estas las configuraciones que de mejor forma les va a permitir a ustedes complementar el proceso educativo. Yo voy a ir disponiendo otros tutoriales más que voy a ir haciendo dentro de la semana y que voy a poner a su disposición espérenme, que tengo tantos cursos abiertos por las explicaciones que he ido dando. Voy a dejar varios tutoriales aparte de los que ya tienen acá en la comunidad virtual de Santiago,
les voy a ir generando otros. Hay una serie de otros que yo no he compartido acá, pero que los invito a ver porque son muy buenas ideas. Hay unos videos que fueron hechos por los docentes de Temuco. Ellos, por ejemplo, configuraron el libro, la opción libro, como una forma de ir registrando las clases sincrónicas que tenían por TIN. Los invito a verla. También hicieron uno para Wiki. Yo voy a desarrollar también uno para Wiki porque generalmente los videos que yo hago voy mostrando también la visión del alumno y yo puedo jugar con eso porque puedo crear alumnos y entrar como ellos y responder el cuestionario. Entonces ahí yo voy a ir subiendo otros más para que ustedes puedan ver. En el sitio de la DIE también está cómo corregir la pregunta de desarrollo, que es un tema no menor, porque, como les decía, la calificación es manual, a diferencia de las otras herramientas que, déjenme ver si es que tengo aquí en alguno de los cursos, justo parece que cerré el que había hecho. Se los voy a compartir después por video para que vean cómo se califica para no extendernos más. Ya estamos pasados. Pero es importante que sepan que esas son las opciones más generales. En la DIE tienen los videos. Yo también les subí como en la comunidad, también les subí un video que puede ser de mucha utilidad, que es cómo llevarme mi cuestionario. Me parece que no lo subí, lo voy a subir, que es cómo si yo hice un cuestionario en mi sección A, cómo me la puedo llevar a la sección B. Ya se los voy a subir, lo tengo hecho ya, cómo exportar e importar mi cuestionario. Son elementos importantes que ustedes deben tener presentes. Al generar las actividades, al generar actividades calificadas, el estudiante las va a poder ver en su libro de calificaciones y aquellas, ¿no es cierto?, que son automáticas, obviamente que le va a permitir ir visualizando cada una de ellas. Acá, por ejemplo, si vamos avanzando en la barra, vamos viendo que hay una serie de herramientas, ¿no es cierto?, que están ahí visibles para el estudiante y la idea, por eso les decía, trabajar de 0 a 100, porque cuando el cuestionario se califica, el cuestionario no te da la posibilidad de una calificación en escala nacional, lo va a calificar sí o sí de 0 a 100. Yo puedo, a través de la opción del cuestionario, también ir viendo el porcentaje de logro de mis estudiantes y puedo también descargar las respuestas que ellos hayan generado en el curso. ¿Ya? Acá me parece que tengo un ejemplo de cuestionario. Acá están los intentos. Acá vamos viendo las respuestas de los estudiantes, cómo les fue, las buenas, las malas. Y si vamos al final, está la gráfica que me establece cómo le ha ido al grupo curso. ¿Ya? Porcentaje. Si yo quisiese llevarme los resultados, descargarlos, puedo en descargar datos como tabla, selecciono la opción Excel y descargo los resultados de mi cuestionario. Ahí obviamente estaba pensando porque tenía muchos alumnos, por lo tanto es bastante lo que tiene que procesar, pero me va a descargar en un Excel. Ahí está la posibilidad de las calificaciones y si yo después lo abro, me va a permitir ahí retroalimentar. Si es que yo quisiese mi sistema informático rápidamente, puedo también incluirlo al Excel,
la fórmula para calificar que ha establecido, ¿no es cierto?, la dirección académica en función del programa, y si le doy la fórmula, inmediatamente ya está generado el puntaje. En términos operativos, estos son los comandos que más van a necesitar que sus colegas manejen. Es importante, tal como les decía, hacer mucho énfasis a la adecuada definición pedagógica que vamos a establecer para generar actividades. Ojo con el activismo, o sea, la idea acá no es reventar a los alumnos, es realmente enfocarnos en los aprendizajes esperados para los cuales tributa nuestra asignatura y los cuales están dados por los criterios de evaluación que están establecidos en nuestro programa. Entonces, vamos a tener que tratar de generar esas actividades en función de esos criterios. Por lo tanto, tenemos que buscar cuáles sean las mejores. Yo les agradezco, sé que pueden quedar una infinidad de consultas más, me encantaría seguir avanzando. Lamentablemente tengo otra reunión a la cual ya estoy retrasada. Les agradezco el que me hayan acompañado hoy día, las consultas que han hecho. En el correo, ¿no es cierto?, me pueden ubicar si es que tienen inquietudes que no hayan sido cubiertas, si tienen inquietudes de sus colegas que necesitan algún tutorial en particular para que les generemos, lo podemos hacer. Y obviamente, respecto de eso, ir poco a poco ampliando esta comunidad virtual que hemos hoy día iniciado en conjunto. Es uno de los pasos importantes, de lo bueno que tenemos que sacar de este complejo momento mundial que estamos viviendo. La invitación a trabajar juntos, a colaborarnos, al ser generoso con el saber con nuestros colegas. Y me quedo con una frase que yo les dejé aquí en el curso de comunidad virtual, que la tomo, no es personal, es una adaptación de una de las capacitaciones que se dieron el martes a nivel latinoamericano por Julio Gavero, que explicaba a todos los directores de universidades que más que la distancia física que podemos tener hoy día para llevar a cabo el proceso educativo, es el que tenemos que cuidar, no es ese, el que tenemos que cuidar es la distancia emocional y comunicativa que tenemos con nuestros estudiantes. Por eso que hoy día partí especialmente haciendo énfasis por los canales de comunicación que vamos a tener con nuestros estudiantes. Esa es en la esfera que debemos cuidar, porque no tenemos que olvidar que podemos nosotros a lo mejor estar cómodos en nuestra casa, pero no todo el mundo está cómodo. Hay familias que viven en espacios muy pequeños, donde están todos hacinados, en donde a lo mejor el estudiante está tremendamente conflictuado porque o tiene un internet precario o no tiene el mejor computador. A veces ustedes mismos ya están conflictuados porque tampoco tienen los mejores computadores, pero más allá de eso es cómo nosotros llegamos a nuestros estudiantes, tratamos de generarles tranquilidad y nos enfocamos en que nuestra asignatura es una dentro de varias más que permite, ¿no es cierto?, ayudar a guiar a nuestro estudiante a ser un muy buen profesional el día de mañana. Esa es nuestra meta, ese es nuestro desafío. Les agradezco la oportunidad de estar hoy día con ustedes. Quedo abierta a sus consultas. Yo les voy a compartir cuando les envíe, ¿no es cierto?, este mail de que tienen ya todos sus cursos de práctica liberados, este curso también de comunidad virtual. Les voy a hacer envío de los enlaces para que puedan ver ambas grabaciones, y si tienen otras dudas que obviamente es imposible todas llevarlas hoy día, me las hagan llegar y las podamos ir resolviendo en conjunto. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde ya. Los dejo en libertad.